amigas, amigos de Consumo TIC, muchas gracias. Es un placer regresar a estos espacios en el que, como ustedes saben, hablamos cotidianamente con las voces más importantes del ecosistema digital, de las telecomunicaciones y de la radiodifusión. Y hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante porque el regulador del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, el IFT, pues realizó una simplificación regulatoria que permite una serie de beneficios para los concesionarios de radio y de televisión. Y para platicar sobre este tema, quisiera agradecerle su presencia al comisionado Ramiro Camacho del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con quien vamos a tener el placer de conversar y que nos platique pues más detalles sobre este tema. ¿Qué tal, comisionado? Muchas gracias, bienvenido por estar aquí y aceptar este espacio para Consumo TIC. Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes y bueno, si quieren podemos comenzar con el tema de esta simplificación que llevó a cabo el instituto. Básicamente se trata de un tema de reducción de la carga regulatoria que los concesionarios de radio y televisión van a tener. Ellos tenían desde hace muchos años, desde el 1997, tenían ciertas obligaciones de reportar información, por ejemplo, de cuestiones técnicas, cuestiones económicas, cuestiones comerciales, y era información que realmente con el tiempo se volvió, en alguna parte se volvió obsoleta. En algunas cosas ya no es necesario tener esa información y en algunos casos pues la información realmente se obtiene de otros lugares o en otros momentos. Por ejemplo, cuando se le otorga la concesión de la estación de radio o televisión, que algunas cuestiones técnicas se fijan desde ahí, entonces ya no es necesario reportarlas todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces, sí. Y bueno, en el instituto básicamente hicimos una depuración de este tipo de reglas. Y hay cosas, por ejemplo, como el reportar los accionistas de la empresa, que también se hacía, y eran duplicaciones que se daban porque también hay, como parte de las cuestiones de competencia, digamos, el instituto, nosotros somos autoridad de competencia, y hay ciertas especificaciones también, incluso en la ley de telecomunicaciones, sobre reportar composición accionaria, digamos, quiénes son accionistas de una empresa. Entonces, ese tipo de cosas se estaban duplicando y nosotros decidimos simplificar, hacer una simplificación y emitimos un nuevo, digamos, un nuevo reglamento o nuevas directivas, en el sentido de que la información, digamos, íbamos a reducir la cantidad de información y limitarla a información programática e información económica. Tenemos todas las partes técnicas y las partes jurídicas, que son básicamente, digamos, en términos generales, la parte técnica sería las cuestiones de la potencia de la estación, las cuestiones de interferencias, todo eso ya se dejó para otros instrumentos o en otros momentos, en otros lugares. Y cuestiones legales de la participación accionaria, pues también se dejaron para otros lugares. Entonces lo que hicimos fue limitar la obligación de reportar información en este instrumento a la parte de programación, la programática, y a la parte económica. Que la parte programática pues se refiere a los programas, los horarios, y la parte económica pues se refiere a las ventas de publicidad y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, ya con un formato más simplificado, además de que se puede hacer a través de la ventanilla electrónica. Claro. Entonces, y sí. ¿Cada cuándo tienen que presentar los concesionarios esta información que ahora con esta simplificación queda únicamente con la obligación de que sea información programática y económica? Sí, esta la tienen que presentar en septiembre todos los años, y es una vez al año. Entonces, en realidad se cambió la fecha, aunque creo que la obligación anterior también era una vez al año, pero era en una fecha distinta. Pero digamos, es una vez al año,
en septiembre y lo pueden hacer a través de la página, digamos, vía remota. Claro. Hace un momento nos comentaba que esta eliminación y actualización de las obligaciones regulatorias para los concesionarios de radio y televisión data de más de 26 años, pero también hay un dato muy importante que nos entregó el IFT a través de un comunicado reciente, y es que esto se va a traducir en un ahorro. ¿Nos podría platicar sobre esta cantidad y de dónde sale, cómo es que será el beneficio económico para la industria a raíz precisamente de esta simplificación por la que apuesta el regulador? Bueno, el cálculo que hicimos es de 79 millones de pesos anuales y es probable, digamos, aunque no tengo ahorita exactamente el documento donde se calcula esa cantidad, básicamente se trata de cuestiones técnicas, digamos, estudios técnicos de peritos y de cálculos de cuestiones de la potencia radiada y todo ese tipo de cosas que ya no van a ser necesarios hacerlos, digamos, ya no, porque por cuestiones técnicas pues ya no es necesario, digamos, es algo que venía de otra época, de cuando la televisión no era digital incluso. Entonces, y también pues está la cuestión de la de que muchas de esas cosas tienen que ser manejadas por abogados, tienen que reportarse, redactarse, los informes tienen que hacerse. Entonces, todo eso lleva a reducciones en el costo y esas reducciones son más importantes, por ejemplo, para los radiodifusores pequeños. Entonces, es como una especie de, digamos, cuando hay un costo regulatorio, este costo tiende a ser más importante para los pequeños porque son los que tienen que gastar más en proporción a su tamaño, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Qué les dice la industria, comisionado? Porque regularmente nosotros hemos escuchado mucho que la industria suele decir estamos sobreregulados, esta es una industria que está compitiendo de manera fuerte con las plataformas digitales y nosotros pues somos concesionarios, estamos sujetos a un marco jurídico muy robusto en cuanto a las obligaciones y esto pues sin duda pues representa parte de, quiero pensar, de esta necesidad de la industria de tener más flexibilidad. Sí, claro, siempre una de las tareas del instituto es, digamos, que toda la regulación sea necesaria y eficiente. Digamos, uno de los principios que incluso está escrito en la ley y en la Constitución es el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, parte del desarrollo eficiente, pues, es no tener regulación innecesaria. Y bueno, ya hemos llevado a cabo una serie de actualizaciones de regulaciones antiguas que ya no son pertinentes actualmente y esta es una de esas regulaciones. De hecho, tuvimos una consulta pública y estos lineamientos que acabamos de emitir pues son resultado de ese tipo de consultas. Digamos, los radiodifusores pues opinaron y no solamente radiodifusores, sino también academia y personas, cualquier persona puede participar en las consultas públicas y básicamente esas son las conclusiones a las que llegamos, que habría que simplificar una serie de cosas que ya no eran necesarias o que ya estaban contempladas en otros instrumentos o en otros momentos. Claro. ¿A partir de cuándo los concesionarios de radio y televisión dejarán de presentar esta información a la que estaban obligados y comenzarán con el nuevo esquema de únicamente presentar aquello relacionado con lo programático y con lo económico? Pues este acuerdo, estos nuevos lineamientos entraron en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, básicamente, si ellos ya entregaron información del correspondiente al año pasado, pues ahora les tocaría a partir de septiembre de este año. Entonces ya no, digamos, ya sería comenzar en septiembre, ¿no? Este año. Ah, ok, perfecto. Sí.
Y también, comisionado, aprovechando su espacio, que nos da un espacio en su agenda, preguntarle, ya este año se cumplen pues 10 años de la reforma en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Usted hace un momento nos hablaba, el IFT está constantemente tratando de ajustar las reglas, regulación para que sea lo más adecuada a las industrias. Y en el caso de la radiodifusión, este es un ejemplo, pero ¿qué nos puede platicar sobre esta prácticamente década ya de marco regulatorio nuevo que impactó sin duda al mercado, al sector de la radiodifusión, y que pues ahora, bien decíamos hace un momento, ¿no? Están esta industria en un contexto en el que conviven y compiten con plataformas digitales. No es para nada el mismo mercado que hace 10 años. Sí, sí, de hecho, era muy distinta la situación hace 10 años. Incluso las preocupaciones, por ejemplo, la preocupación principal era la interconexión entre redes de telecomunicaciones. Eso ya en casi totalmente se resolvió, ya no es un tema muy controvertido, aunque sí hay algunos detalles por ahí que a veces se discuten. Pero en realidad, comparando con lo que era hace 10 años, ahorita estamos mucho mejor en ese aspecto. Y hay muchos aspectos en los cuales la situación ha mejorado radicalmente. Los precios son muy bajos. El acceso a Internet móvil o fijo ahora te dan cantidades de megabits por segundo mucho más altos por el mismo precio que se pagaba. Y bueno, hemos tenido toda una serie de avances en participaciones de mercado, en eficiencia de los mercados y en reducción, digamos, desde el punto de vista de los clientes, pues la disponibilidad, diversidad y precio de los servicios de telecomunicaciones. Además, en el caso de radiodifusión, pues tenemos la concentración de frecuencias, que era un tema históricamente muy delicado, de que solamente había unos pocos radiodifusores, sobre todo en televisión. Ya se ha reducido considerablemente ese problema. Entonces, nosotros ya en el 10º aniversario del instituto, pues estamos ya pensando en realizar algunos eventos y bueno, hacer un ejercicio de análisis de todos estos 10 años, ¿no? Para enfrentar, para ver qué retos tenemos que enfrentar. Es algo que hacemos normalmente siempre, pero digamos, de manera especial lo vamos a hacer este año. Claro, pues ya su cumpleaños número 10, efectivamente, Sí. del órgano regulador. Pues, comisionado, le agradezco muchísimo este tiempo para poder conversar sobre una de las diversas acciones que realiza el IFT en materia regulatoria, en esta ocasión para el ámbito de la radiodifusión. Un comentario final, comisionado, que se me haya pasado a preguntarle algo con este tema de la simplificación regulatoria en cuanto a información por parte de los concesionarios. En realidad, digamos, de mi parte, creo que yo no tendría nada que agregar. Digamos, son cuestiones que en el instituto lidiamos mucho con esto, pero nos preocupamos mucho por cómo hacemos que la regulación sea lo más fácil, lo más sencilla y tenga los efectos que se esperan. Digamos, no es una cuestión de regular por regular, sino que siempre queremos que la regulación tenga un cierto efecto, porque eso ayuda a que los mercados sean más eficientes o que los consumidores obtengan bienes y servicios de mejor calidad o a menor precio. Entonces, es básicamente una regla general que seguimos. Genial, muchísimas gracias, comisionado. Pues bueno, como decimos, estaremos en breve conversando más sobre este tema, sobre las acciones regulatorias del instituto, pero también del primer aniversario número 10 del instituto, que ojalá que vengan también años más por delante. Y pues bueno, por lo pronto, agradecerle mucho al comisionado Ramiro Camacho del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Amigas, amigos, audiencia de Consumo TIC, muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Muchas gracias.